Ya conoces la historia del Titanic, el barco insumergible, el iceberg, las 1500 personas muertas. Crees que sabes todo, pero hay una versión de esta historia que nunca aparece en los documentales. Una versión donde el barco que se hundió aquella noche quizás no era el Titanic, donde el mayor millonario de América canceló su reserva a último momento, y donde las decisiones que mataron a 1500 personas fueron tomadas deliberadamente, con plena conciencia, para proteger dinero. Lo que voy a contarte hoy está documentado. Hay registros, testimonios, documentos desclasificados y análisis forenses que apoyan cada uno de estos puntos. No es una teoría conspirativa de Internet. Es la historia del Titanic que los libros de texto no cuentan porque es demasiado incómoda para demasiada gente. Empecemos por el principio. No por el hundimiento, sino por lo que pasó antes de que el Titanic zarpara. Porque ahí es donde empieza la verdadera historia. En 1912, la White Star Line, la compañía propietaria del Titanic, estaba en graves dificultades financieras. Su competidora, la Cunard Line, acababa de lanzar dos barcos revolucionarios, el Lusitania y el Mauretania, más rápidos y más modernos. La White Star necesitaba algo espectacular para competir, y construyó tres barcos gemelos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic, el primer gemelo, fue votado en 1910, y casi inmediatamente empezó a dar problemas. En septiembre de 1911, el Olympic colisionó con el crucero HMS Hawke en el puerto de Southampton. El daño fue enorme. La aseguradora Lloyds se negó a pagar alegando negligencia del Olympic. La White Star Line se quedó sin seguro y con un barco dañado. Y aquí empieza la teoría que más incomoda a los historiadores oficiales. ¿Y si los barcos fueron intercambiados? ¿Y si el barco que zarpó como Titanic el 10 de abril de 1912 era en realidad el Olympic dañado, rebautizado, con la intención de hundirlo deliberadamente para cobrar el seguro? La White Star Line necesitaba desesperadamente ese dinero. Y los dos barcos eran prácticamente idénticos por fuera. ¿Qué pruebas hay del posible intercambio? Primero, cuando los buzos exploraron el pecio del Titanic en los años 80 y 90, encontraron en varios lugares la letra M pintada bajo capas de pintura. La M de Olympic. Los constructores habían repintado el barco, pero no habían eliminado todas las marcas del casco original. Segundo, varios supervivientes del Titanic declararon que el barco olía a pintura fresca, que había zonas del interior que parecían recién reformadas, que algunos camarotes de primera clase tenían equipamiento ligeramente diferente al que habían visto en los catálogos de la naviera. Detalles pequeños, que por separado no significan nada, pero que juntos dibujan un patrón. Tercero, el seguro. El Titanic estaba asegurado por 1 millón de libras esterlinas de 1912, equivalente a unos 150 millones de dólares actuales. Si el barco se hundía, la White Star Line cobraba ese dinero y solucionaba su crisis financiera de golpe. La compañía tenía un motivo enorme, y los medios técnicos para ejecutarlo. Pero el dato más perturbador de toda esta historia no es el intercambio de barcos. Es la lista de pasajeros que cancelaron a último momento. J.P. Morgan, el hombre más rico de América, tenía reservada una suite de lujo en el Titanic. Canceló el día antes alegando enfermedad. Después se le vio perfectamente sano en un balneario de Francia. Morgan no estaba solo. Milton Hershey, el fundador de la chocolatera Hershey, canceló también. Isidore Strauss, el dueño de los grandes almacenes Macy's, no canceló y murió en el hundimiento junto a su esposa. Alfred Winne Vanderbilt canceló y sobrevivió. En total, decenas de los pasajeros más ricos y mejor conectados del mundo cancelaron sus reservas en los días previos al viaje. ¿Sabían algo? ¿Les avisaron? ¿O es una coincidencia estadística en un viaje inaugural donde muchos ricos preferían esperar al segundo viaje para confirmar que todo funcionaba bien? Nadie lo sabe con certeza, pero el patrón es demasiado llamativo para ignorarlo. Dejemos las teorías del intercambio por un momento y hablemos de algo que no es teoría, las decisiones que se tomaron aquella noche y que convirtieron un accidente en una masacre. Primera decisión, la velocidad. El Titanic navegaba a 22 nudos en una zona con avisos de icebergs. El capitán Smith lo sabía. Los oficiales lo sabían. Y siguieron a esa velocidad. ¿Por qué iba tan rápido? Porque el presidente de la White Star Line, J. Bruce Ismay, estaba a bordo. Y quería llegar a Nueva York antes de lo previsto para generar titulares positivos. Para demostrar que el Titanic era más rápido de lo esperado. Ismay sobrevivió al hundimiento. Fue uno de los primeros en subir a un bote salvavidas. Vivió el resto de su vida en el anonimato, destruido por la vergüenza pública. Segunda decisión fatal, los botes salvavidas. El Titanic llevaba botes salvavidas para 1.178 personas. A bordo había 2.224. La normativa marítima de 1912 no exigía botes para todos los pasajeros porque estaba basada en el tonelaje del barco, no en el número de personas. Y la White Star Line cumplió exactamente con el mínimo legal. Sin un bote de más. Cuando el Titanic empezó a hundirse, los botes salvavidas fueron lanzados al Empty. El primero,
con capacidad para 65 personas, fue lanzado con 28. El oficial a cargo tenía miedo de que el bote se rompiera con el peso. Esa decisión condenó a decenas de personas a morir en el agua congelada. Las investigaciones posteriores calcularon que si los botes hubieran ido llenos, se habrían salvado entre 400 y 500 personas más. Y luego está el Californian, un barco que estaba parado a menos de 20 millas del Titanic aquella noche. Su operador de radio había apagado el equipo a las 11:30, media hora antes de que el Titanic impactara con el iceberg. Los oficiales del Californian vieron los cohetes de socorro del Titanic. Los vieron, y no hicieron nada. El capitán Stanley Lord se fue a dormir. El Californian habría llegado al Titanic en menos de una hora. Habría salvado a cientos, posiblemente a más de 1000 personas. El capitán Lord fue investigado. Negó haber visto los cohetes. Otros oficiales del mismo barco declararon lo contrario. Lord nunca fue procesado penalmente. Murió en 1962 sin haber admitido nada. La investigación británica del hundimiento fue presidida por Lord Mersey, un juez con profundas conexiones con la industria naviera. Las conclusiones exoneraron a la White Star Line de cualquier responsabilidad significativa. No hubo ningún procesamiento penal. Ningún ejecutivo fue a la cárcel. La compañía pagó indemnizaciones mínimas y siguió operando. El senador americano William Holden Smith lideró una investigación paralela en Estados Unidos que fue mucho más crítica. Concluyó que el capitán Smith había cometido una negligencia grave al mantener la velocidad, que los botes salvavidas fueron mal gestionados, y que el Californian había ignorado deliberadamente las señales de socorro. Pero sus recomendaciones tardaron décadas en traducirse en nuevas normativas internacionales. El resultado práctico de ambas investigaciones, la normativa marítima cambió. Los barcos tuvieron que llevar botes salvavidas para todos los pasajeros. Se creó el Servicio Internacional de Vigilancia de Icebergs, y se estableció la radio de guardia permanente en todos los barcos. Reformas que llegaron demasiado tarde para 1500 personas. El Titanic descansa a 3800 metros de profundidad en el Atlántico Norte. Se está desintegrando. Los científicos estiman que en 2030 el casco habrá colapsado completamente. Desaparecerá para siempre. Pero lo que no desaparecerá son las preguntas. ¿Era realmente el Titanic o el Olympic? ¿Sabían los millonarios que cancelaron lo que iba a ocurrir? ¿Por qué el Californian no acudió al rescate? Algunas de estas preguntas tienen respuestas incómodas que los libros de historia prefieren no dar, porque implican que 1500 personas murieron no por un accidente, sino por una cadena de negligencias, ambiciones y posiblemente algo mucho peor. El Titanic no es solo una tragedia. Es el espejo más claro de lo que pasa cuando el dinero vale más que las vidas humanas. Y 113 años después, ese espejo sigue siendo perfectamente actual. Si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que fue solo un accidente o algo más? Nos vemos en el próximo video. Recuerda que el océano es lo más largo e inexplicable del mundo.